Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Crédito y Consumo. En estos primeros dos bloques estaremos hablando con el presidente de Investor, hablaremos sobre el mercado de valores, sobre nuevos productos y la importancia de este mercado en la economía nacional. Nos acompañará Sebastián Oporto, presidente de Investor. Luego estaremos hablando con el escribano Horacio Sklarkiewicz sobre varios temas relacionados al mundo registral. Luego de la presentación comenzamos con el programa. Créditos y Consumo. Auspician Bixa. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDN Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Estamos comenzando este programa. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona bastante, que es el mercado de valores. Como siempre lo digo, últimamente estamos teniendo varias entrevistas en relación a este tema, porque en mi opinión particular y también de muchos profesionales del sector, yo creo que el crecimiento del mercado de valores va a ser exponencial, ya lo viene siendo, pero aún más en los próximos años, ¿verdad? Son varios los actores del mercado financiero, del mercado de valores, y uno de ellos son las casas de bolsa, que cumplen una función muy importante en este circuito del mercado de valores, del mercado bursátil paraguayo. Hoy tenemos a Sebastián Oporto, él es presidente de Investor, una casa de bolsa ya referente en nuestro mercado. Buenas noches, Sebastián, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Estefan, muchas gracias por invitarme y saludo a la teleaudiencia de Crédito y Consumo. Un honor estar para mí acá. Gracias, Sebastián. Ya hace un tiempo estabas, me comentabas fuera del aire, ya estabas hace un poco más de 7 años en Investor. Más de 7 años en Investor. Estuve también en otras casas de bolsa y bancos local acá trabajando y siempre tratando de impulsar y hacer crecer el mercado de valores en Paraguay. Comentarle un poco a la gente, Sebastián. Yo conozco y mucha gente que está en el rubro conoce a Investor, ¿verdad? Pero para que aquella persona que está mirando ahora y quiere saber qué es Investor, si le puede brevemente explicar un poco a la teleaudiencia. No. Investor es, como dijimos, una casa de bolsa que está desde el 2010 en el mercado, tiene 13 años de experiencia en el mercado, venimos construyendo el mercado de valores y el mercado financiero del país. Lo que hacemos principalmente es brindar asesoramiento y le damos las mejores opciones de inversión con un asesoramiento integral de todo. O sea, fuimos creciendo también, principalmente fundamos en 2010 la Casa Bolsa Investor y después fuimos adosando una integración vertical de otras empresas que brindan soporte para la mejor toma de decisiones de los clientes. Por ejemplo, tenemos el área de finanzas corporativas, el área de asesoramiento de campo, desarrollo inmobiliario. Fuimos creciendo, también tenemos una administradora de fondos, todo que tiene que ver en el ecosistema de lo que es una casa de bolsa y mercado de valores, dando soporte para tener una mejor gestión y canalizando sobre todo lo que es ahorro con inversión. Sí. Entonces, porque en el fondo, ¿qué es lo que buscamos en el mercado? ¿Qué buscamos? Estamos orientados al cliente, donde el cliente pueda tener un abanico de opciones de inversión y pueda ir invirtiendo y diversificando el riesgo. Entonces, uno le puede ir muy bien en determinado momento o le va bien en su empresa, pero la clave de mitigar los riesgos es diversificar. Entonces, le damos diferentes opciones, apuntalando lo que Paraguay naturalmente es bueno. Por ejemplo, en el tema del agro, ganadería, esos sectores naturalmente Paraguay tiene ventajas competitivas y comparativas. Entonces nosotros buscamos acercar para cualquier médico, abogado, cualquier persona normal sin tanto capital puede invertir en el campo, en ganadería, en loteamiento, también en departamentos, pueda ir comprando de a poco en pos un desarrollo inmobiliario y también vaya diversificando su fuente de ingresos, porque uno nunca sabe qué puede pasar y entonces ayudamos a eso y también a manejar bien, digamos,
el patrimonio de una persona, porque en el fondo vivimos en un mundo capitalista. ¿Y qué implica eso? Simplemente tener el día de mañana, con todo lo que trabajamos a lo largo de nuestra vida, un patrimonio, un capital que trabaje para nosotros y nos dé la tranquilidad o la libertad económica, financiera. Sí, eso, yo siempre digo a gente que te pide consejos de índole financiero o de inversiones, le digo, una de las claves es diversificar, ¿verdad? Y muchas veces uno no puede decir, ok, voy a meterme al rubro de la ganadería, voy a meterme al rubro del agro, voy a meterme al rubro de, no sé, de los puertos fluviales, o sea, pudiera uno de repente decir, pero eso implica mucha investigación detrás, mucha educación sobre el negocio en sí, contratar asesores que te digan, bueno, cómo invertir, qué hacer. Así mismo. Yo suelo decir algo, zapatero a su zapato. Sí. Uno tiene que tratar de ser bueno en algo y después lo otro, ir buscando buenos profesionales para poder canalizar eso y ir diversificando en sectores que uno tiene posibilidades de crecimiento y de generar, agregar valor. Sí. Nosotros en ese sentido buscamos gente profesional con experiencia que gestione. Nosotros buscamos los inversores para que pongan el capital y ahí generar el retorno. O si no, te va a salir muy costoso. La curva de aprendizaje de cada rubro, si vos te tenés que poner, te va a costar, pero sí, muchos dolores de cabeza. ¿No? Sí, muchos años, muchos errores. Aparte, tenés acá un equipo de asesores en una casa de bolsa que te está encaminando a algún tipo de inversión X, ¿verdad? La teleaudiencia, generalmente hay una pregunta recurrente que me hacen, digamos, en muchos lugares, ¿verdad? Yo manejo la información, o sea, la respuesta también, obviamente vos que estás en el rubro lo manejás, pero quiero recalcar la diferencia de repente, Sebastián, que podamos marcar ciertas diferencias puntuales entre lo que invertir compro acciones, invierto en compra de acciones o invierto en bonos, ¿verdad? Pero la gente te dice, ¿qué me conviene más? ¿Acciones o bonos? Y bueno, ahí marcar un poco una diferencia en ese sentido sería importante. Sí, sí. Lo más importante siempre, primero, cuando nosotros tenemos el primer acercamiento con el cliente, es tratar de determinar la necesidad y el perfil de riesgo. No es lo mismo una persona joven, o sea, que sé yo puntualmente en mi caso me considero relativamente joven, pero yo soy más amante de lo que es las acciones. Por ejemplo, soy joven, me puedo recuperar y me gusta un poco más el riesgo. Entonces, lo importante es determinar el perfil, o sea, qué yo estoy buscando con eso, que una persona que ella se está por jubilar y todo lo que formó durante lo largo de su vida y quiere estar tranquilo. Entonces, una vez que determinamos el perfil de riesgo del inversor, ahí decimos, bueno, si vos sos joven, podés tomar gran parte de tu patrimonio en acciones, que una acción implica una parte del capital social de la empresa, o sea que vos asumís riesgo porque es el patrimonio, si le va mal no ganás plata, claro. Si le va bien ganás inclusive más de lo que ganaría en renta fija, pero eso depende del desempeño de la empresa, para eso tenés que ver el historial, si tiene alguna ventaja competitiva o no, o la recomendación, tenés una calificadora de riesgo que le dice, bueno, esta empresa es sólida, tiene buenos ratios, tiene experiencia en el mercado y puede ganar y abre su capital, con lo cual yo puedo entrar a ser socio de una empresa, por ejemplo, Apple en Estados Unidos. Sí. Hay gente que compró hace 20 años y ganó mucho dinero con eso. Pero, digamos, en ese momento uno tiene que tener la visión para invertir y tiene que esperar. Esas son inversiones que uno va esperando y probablemente más adelante va a recibir dividendos, va recibiendo dividendos. Sí. Pero un riesgo mayor que un bono, que bono es un instrumento de renta fija que, como le dice renta fija, te paga, emiten las empresas privadas o públicas y tiene una tasa fija, por ejemplo, sí. 100 millones al 7%, vos recibís 7 millones que pueden ser pagos mensuales, trimestrales, semestrales, sí, o anuales, pero la tasa es fija, vos no tenés ninguna variación en lo que vas a percibir y son instrumentos de rueda para financiar proyectos de mediano o largo plazo. En cambio, en una acción la empresa puede crecer mucho y vos tenés dos fuentes de utilidad o de ganancia, vía pago de dividendo y también por el aumento de precio de las acciones. Sí.
También un tema hoy en día que te da la posibilidad de cualquiera de las dos herramientas, el rescate, ¿verdad? El rescate eventualmente. La liquidez. Pues, claro, porque se da mucho. Estuvo en un programa conmigo acá, una persona me decía, era un joven, me decía, yo quiero comenzar a invertir ahora. Mi pregunta es, ¿qué pasa si yo invierto y al octavo mes necesito mi dinero, ¿verdad? O sea, y ahí, corregime si me equivoco, es donde comienzan a aparecer hace unos años los fondos patrimoniales, ¿verdad? Que permiten de repente el rescate en un plazo. Ustedes tienen algunos, creo que, donde uno puede rescatar avisando 48 horas antes, algo claro, así. En ese mismo contexto que estábamos hablando, también otro de los instrumentos que se vino desarrollando en el mercado de valores son los fondos. Fondos mutuos, por un lado, hay dos tipos de fondos. Fondos mutuos que son fondos abiertos, se llama. O sea, que una persona puede entrar, pedir rescate y esa es la salida. El administrador vende el subyacente, los instrumentos que tengan. Los fondos mutuos generalmente tienen todo instrumento de renta fija de corto plazo, vende y te da el dinero. O sea, claro, es como un ahorro programado, pero lo puedes vender al otro día. O sea, vos aprovechás tu liquidez momentánea y vas ganando. Hay un fondo mutuo investor en guaraní te rinde 7, que es el doble que la inflación. Claro. Y tenés salida diaria. Después también tenés en dólares y hay fondos de inversión cerrados también que son como CDA, que si vos querés salir, te tiene que comprar alguien del mercado secundario. Claro. O sea, si vos querés salir, te tengo que comprar yo. Sí. En el fondo mutuo, que es abierto, el administrador es el que vende los títulos y te paga directamente el dinero. O sea, por eso también creció muchísimo el mercado de fondos, y que Paraguay cada vez se está acercando más al desarrollo de países latinoamericanos, y también hacia eso apuntamos. O sea, a medida que un país se va desarrollando, el mercado de capitales también se desarrolla. Hay una correlación directa, o sea, entre un mercado de capitales desarrollado con un país desarrollado, y es inevitable en Paraguay que siga creciendo exponencialmente. Sí, yo hoy en día no pasan, cada 2 o 3 meses tengo varios clientes míos que son SA, son sociedades anónimas, se están transformando en sociedad anónima de capital abierto porque quieren comenzar a emitir, porque ven como una herramienta de fondeo también, ¿verdad? No siempre recurrir a un crédito bancario no es el único camino, ¿verdad? No es el único camino. Entonces ven eso como una alternativa. Quiero un primer corte, Sebastián, y luego hacerte unas preguntas más en relación a esto tan apasionante. Dale. Volvemos en breve con nuestro invitado. Estamos en el segundo bloque del programa, estamos con Sebastián Oporto de la casa de bolsa Investor. Sebastián, ya nos aclaraste que es importante siempre tener en cuenta el perfil del cliente que llega a Investor. Sí, pero si tenemos que hablar de cuestiones de riesgo, ¿verdad? En invertir en acciones, en bonos, ¿cuál es tu opinión ahí al respecto? Sí. El riesgo, suponemos de que estamos ante una misma calificación, digamos, que tenemos un AA, un instrumento AA, digamos, de una empresa con respecto a la deuda y sus acciones. Sí. Partiendo de eso, el riesgo a nivel internacional se mide por volatilidad, digamos. ¿Qué es volatilidad? Es la variación de precios. O sea, por ejemplo, si nosotros armamos un portafolio y tengo una casa, yo invertí en un departamento y ponerle me surge un problema y yo tengo que salir a vender, generalmente cuando vos querés vender el departamento tenés que salir a rematar para hacerte liquidez rápido. O sea, le vas a tener que bajar un 30, 40%, 25%, depende de cómo esté el mercado, pero mínimo un 25% podés tener de baja de precio de un departamento. Lo mismo pasa para las acciones y los bonos. O sea, ¿qué pasa? Los bonos generalmente son a tasa fija y la volatilidad de precios, digamos, el precio es mucho menor que las acciones. Las acciones generalmente en un momento donde hay corrida, en una acción que tenga liquidez, tiende a perder un poquito de valor, porque en promedio un 5 a 10%, estamos hablando de mercados internacionales. Los bonos no, generalmente son renta fija, y si las tasas no te variaron tanto, no hubo un cambio de tasas brusco, vale lo mismo, vos no tenés ninguna pérdida de capital. Vos compraste hoy, en 6 meses querés vender tu bono y vendés al mismo valor con tu interés devengado.
la acción puede ser que, depende de la liquidez que haya en el mercado, pueda tener una pérdida, una variación de precio. Sí, Entonces, entiendo. eso básicamente es que la posible pérdida que uno tenga o que esté sujeto. Y eso cuando vos haces el perfil le preguntás, ¿usted estaría dispuesto a perder hasta 10% de su capital? Claro. Si vos le ponés que no, las acciones no son para vos. Claro. Porque en un momento de corrida las acciones caen mucho más, bajan de precio que los bonos. Sí. Suponiendo en Claro. un concepto... Yo siempre pregunto, cuando me ofrecen acciones, pregunto, y bueno... ¿Qué liquidez tengo? Claro, ¿qué liquidez? Y también digo, pregunto, bueno, decime en los 3 últimos ejercicios, ¿cuánto pagó de dividendo Claro, a su accionista, exactamente. verdad? Entonces, le trato de quitar un promedio, ¿verdad? Que no siempre es Así igual, mismo. pero trato de quitarle un promedio. Así mismo, vos tenés que ver cuánto pago de dividendo y si aumentó de precio, qué aumento de precio tiene, porque hay dos componentes que te determinan la utilidad de una inversión en una acción. Si hubo un aumento de precio en el valor de las acciones y cuánto pagó de dividendos. Sí. Y otra cuestión que... ¿Cómo ves el crecimiento del mercado de valores en Paraguay, Sebastián? Esta pregunta que te hago, yo tengo una opinión al respecto. Esta misma pregunta le hice al presidente de la Bolsa de Valores de Asunción, a Eduardo Borgoñón, en su momento. Él me dice, también le hice a Joshua Abreu, y ellos me dijeron, en pandemia crecimos. Y crecimos en pandemia, y me dice, seguimos creciendo. Quiero escuchar tu opinión al respecto, y después te quiero dar yo una opinión mía sobre, a mi criterio, qué es donde falta apuntalar un poco más. Sí, claro. Si miramos números duro y raso, crecimos totalmente. O sea, en 2021 hubo un récord que la bolsa tocó el récord de 23 mil millones, 23 billones de guaraníes. Después, en 2022, una baja del 15% en 20.230 más o menos. Y este año estamos marcando un récord de más de 70% de crecimiento en lo que es operaciones bursátiles. O sea, y falta mucho. La bolsa tiene que crecer porque Paraguay todavía está en pañales. O sea, crecimos mucho en instrumentos, pero todavía la gente no opera tanto en temas bursátiles. La mayoría compra loto, invierte en real estate y a veces no se da cuenta de que tenés el riesgo de que cuando querés vender perdés bastante valor. Sí. Entonces uno tiene que empezar a diversificar y tener instrumentos financieros líquidos que en algún momento de contingencia o algo vos podés liquidar y tu riesgo de liquidez es mínimo y de pérdida de capital también. O sea, yo lo veo un mercado con muchísimo potencial de seguir creciendo, con muchos instrumentos también por seguir y empresas que pueden salir. Porque Paraguay es un país que para seguir creciendo necesita mucha inversión, o sea, mucha inversión. Los países que crecen con porcentaje de inversión del más del 20% del PIB en inversiones. La bolsa naturalmente financia las inversiones de largo plazo. Claro. Por tema de flujo, porque vos haces una emisión a 10 años, a 7 años, donde vos podés financiar una fábrica, no sé, expansión de producción, de productividad. Y la manera de medir el crecimiento de un país es aumentando la productividad. Así mismo. Entonces, por eso lo veo, veo que la bolsa indefectible... Vos le veo un crecimiento más exponencial en los próximos años. Totalmente. O sea, Yo hoy en día se dio un crecimiento mucho impulsado por el crecimiento de los fondos mutuos y los ripos. Sí. Pero también está creciendo mucho el mercado secundario. Cuando uno mira, el mercado primario viene creciendo muy bien, sólido. Sí. Si yo te digo en 2015, la bolsa estaba en 500 mil millones a 700 mil millones. Antes de 2015, 2013, 2012 estaba en 500 mil, pegó a 700, 800 mil. Hoy va a ser un récord en 35 mil millones. O sea, estamos en 50 veces. O sea, el crecimiento es así. Si vos ves la curva es muy pronunciada. Es una curva exponencial claramente. Sí. Yo tengo una experiencia hace unos meses. Si bien soy abogado, también doy muchas jornadas de capacitación, cursos de capacitación por X tema relacionado con el mundo financiero. Y esta era una capacitación que duraba 2 meses, Sebastián, y estaban directores, cuadros gerenciales de varias empresas, accionistas, inversionistas. Una de las primeras charlas se habló de en qué invertimos. Bolsa, mercado de valores, propiedades, rubro inmobiliario.
Analizamos cada una de las herramientas que te ofrecía cada uno de los sectores, ¿verdad? Bueno, termina el curso de capacitación, duró 2 meses. Yo recuerdo que les pregunto, y bueno, ¿y algunos de ustedes tomaron alguna decisión en este tiempo? ¿Dónde? Y vos sabés que el 70% invirtió y terminó invirtiendo otra vez en CDA, en una entidad financiera. Y mi pregunta es, yo le dije, yo decía, ¿y cuánto? Y cerré este porcentaje, y yo decía, pero tenés esto en el... Y noté que yo no conozco, o sea, esa falta de educación financiera, qué es lo que es un bono, qué es un fondo mutuo, cómo tengo que hacer, cómo rescato. Yo creo que ahí es donde el mercado de valores y la Comisión Nacional de Valores creo que tiene que, digamos, apuntalar, enfocarse en tratar que en el 2024 el ciudadano en general comienza a manejar términos, cuestiones, no te digo técnicas, pero básicas para saber, che, yo puedo analizar bien, mira, entre un CDA y esto tengo estas 2 alternativas, ¿verdad? Pero es como que el paraguayo termina otra vez, me voy nomás lo más seguro y se va al CDA, ¿verdad? Y dice, ok, tengo un fondo de cobertura de algo así como 200 millones. Entonces te diversifica y te metes 5 CDA de 200 millones, ¿verdad? ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, totalmente. Entonces, creo que, no sé si opinás, ¿cuál es tu opinión en ese sentido, verdad? Tratar de abrir un poco más la cancha, hacerle conocer a la gente, ¿verdad? No, sin duda es así, o sea, igualmente el proceso de expansión del conocimiento, digamos, tarda. Nosotros también estamos continuamente, yo doy charlas, por eso vengo y me gusta, porque yo la verdad quiero esparcir el conocimiento para que la gente sepa y que tiene otras opciones, y cuando vos podés medir y ver, vas a ganar más. Sin duda que uno tiene más posibilidades. O sea, hoy se da un contexto. Esto también uno tiene que entender el contexto, que ahora se dio que las tasas estaban altísimas. Yo creo que estas tasas yo no las veía hace 8 o 9 años atrás. Entonces hoy en día... Es un poco atractivo también. Es muy atractivo y tener riesgo. Entonces hoy, ¿qué decir? Había financieros, bancos que te llegaban a pagar 2 dígitos. Sí. Y el otro te pagaba 12, entre 10 y 12, y yo estoy seguro, fondo de garantía, me voy a esto seguro. Sí. Entonces en esos contextos uno vuelve, es como cuando... O sea, que esas son situaciones que en el mundo se da, ¿eh? No tiene por qué llamar la atención, porque eso se da. Cuando hay crisis o momentos donde hay ajuste de tasas, eso, hoy en día el mundo va hacia Estados Unidos porque los bonos del Tesoro te están pagando 5,5. Sí. Entonces, no, lleva la plata a Estados Unidos, está absorbiendo gran cantidad de dinero a nivel mundial. Y se lo diga el flight to quality, o sea, entonces, no, yo voy acá y encima estoy ganando buena plata. Sí. Pero después la tendencia en el mediano plazo va a ser que de nuevo las tasas tienden a bajar de los bancos y la bolsa va a tener oportunidades para que el inversionista, cuando tenga que renovar, diga, no, voy a apostar por... Lo que sí nosotros tenemos que buscar es buenas empresas que financien expansiones buenas para que el país crezca. Y también hay una serie de factores institucionales que te tienen que dar para que también se dé mayor profundidad al mercado. Claro. Hoy hay cada vez más inversores extranjeros que me consultan cómo está el mercado de valores en tu país, porque quiero invertir en Paraguay, quiero arrancar siendo una SA, pero de aquí a unos años quiero comenzar a colocar y emitir en el mercado. Entonces es una pregunta que ya comenzó a aparecer en las varias que te hacen cualquier tipo de inversionista, ¿verdad? Entonces yo soy un convencido que hay que apostar digamos, a profundizar el conocimiento y las herramientas que existen en el mercado de valores en Paraguay. Y te adelanto una primicia, Sebastián. Vos estás inaugurando un bloque acá en Crédito y Consumo. Gracias. A partir de ahora, Crédito y Consumo va a tener bloques fijos donde vamos a hablar del mercado de valores, del mercado bursátil. Vamos a comenzar a invitar a varios actores del mercado, y donde también se puedan venir a hacer conocer no solo las herramientas, sino, bueno, hoy en día en Investo tenemos este fondo, está pagando esto, ¿por qué tenemos este fondo lotamiento? Y bueno, ¿en qué consiste este fondo de lotamiento? Y hacer una presentación. Entonces la gente de repente va a tener la gente ve televisión, ¿verdad? Va a tener una herramienta para decir, ok, acá me estoy informando. Estoy aprendiendo y conociendo. Y está aprendiendo y conociendo al mismo tiempo. Entonces,
Te comento que estamos con la producción ya saliendo con este tema, ¿verdad? Te agradezco mucho por acompañarnos, es muy importante siempre aprender cada día más y bueno, vamos a seguir invitándote para otros programas y ya también a la gente. Álvaro ya estuvo también en el programa. Ah, qué bueno. Bueno, Sí. no, muchas gracias a vos, a la teleaudiencia y con gusto estamos cuando me invites de nuevo para seguir profundizando de más instrumentos, porque creo que falta, eso es lo único que Sí. falta. Y sin duda yo creo, soy un convencido de que la bolsa va a seguir creciendo y le va a dar oportunidades a inversores que ayuden y contribuyan al desarrollo y al crecimiento del país. Así mismo. Muchas gracias, Sebastián. No, gracias a Esta vos. fue la entrevista con el presidente de la Casa de Bolsa Investor, Sebastián Oporto. Muy interesante todo lo que hablamos con Sebastián. Hay muchas cosas por aprender en este nicho del mercado financiero que es el mercado de valores. Y como lo decía, vamos a enfocarnos un poco más en este tema en todos los programas que vengan de aquí durante todo el 2024. Seguimos con el programa. A la vuelta de la pausa estamos con el escribano Horacio Sklarkevich. Tercer bloque del programa, estamos con el escribano Horacio Sklarkevich. Buenas noches, gracias Horacio por estar con nosotros. Buenas noches, Estefan. Gracias a vos por la invitación y un saludo de la audiencia. Gracias Horacio. Estamos nosotros inaugurando varios bloques en el programa porque queremos invitar a profesionales del mercado, entiéndase contadores, escribanos, que permanentemente con sus servicios están también colaborando con el mercado financiero en distintos rubros, ¿verdad? Entonces es importante conocer las experiencias. Comentando un poco, la escribanía Sklarkevich, estás como escribano con matrícula, con registro de Asunción, ¿verdad? Sí. Si nos comentabas hace cuánto están prestando servicios. Y te comento, en el área de lo que es el derecho, estoy como hace 20 años Yo más sé. o menos. Sí, Nos conocimos en Sí. la facultad, ¿verdad? sí. Pero mi matrícula de escribano obtuve hace 3 años Soy escribano aproximadamente. nuevo, ¿verdad? Sí, yo sé. Yo sé que soy escribano nuevo. También me enteré que fuiste uno de los mejores en ese que hay un examen muy complicado ahí para obtener el registro, ¿verdad? Así mismo. Sé que quedaste ahí entre los 3 mejores calificados, ¿verdad? Entonces, estás hace 3 años más o menos con la escribanía. Así es. Sí, como te dije, yo empecé desde abajo en el Poder Judicial. Sí. También estuve como auxiliar de justicia, fui oficial de justicia, Sí. perito de marcas. Ejercí mucho también el tema del derecho, asesorando también a empresas Sí. y todo eso me hizo, yo creo, también tener mucha experiencia, que es lo que me sirve también ahora para ejercer, digamos, como escribano. Y sí, realmente fue un examen muy complicado. La Corte es muy exigente en cuanto a Yo quién le celebro otorga la eso, Horacio, matrícula. porque yo siempre digo, nos pasa a nosotros los abogados, ¿verdad? Que muchas veces tenemos que, voy a dar ejemplo, tenemos que preparar un contrato hipotecario, constituir una sociedad anónima, hacer una transformación a SADECA. Hay cuestiones muy técnicas que requieren muchos conocimientos jurídicos y uno se tropieza con el problema que de repente contrata los servicios de un escribano y el escribano no está muy adecuado acabamos de hablar recién en el bloque pasado, de herramientas del mundo bursátil, ¿verdad? Hoy en día cada vez el mercado financiero obliga a que uno se vaya adecuando a muchas herramientas nuevas, muchos procedimientos nuevos. Entonces es importante que el escribano también tenga conocimiento sobre derecho, ¿verdad? No solamente conocimientos registrales, ¿verdad? Entonces yo sé que vos estás también como escribano de algunas entidades financieras y ahí quiero preguntarte un temita, ¿verdad? Es muy recurrente este programa, acá hablamos mucho del mundo de las MIPYMES, ¿verdad? De los emprendedores que arrancan, se lanzan al mercado y lo primero dicen, bueno, ok, tengo que tener una sociedad comercial, ¿verdad? Tengo que constituir una... Y lo primero que le viene a la cabeza a la gente es constituir una sociedad anónima, ¿verdad? Si podés resumirnos el paso a paso de constituir una sociedad anónima para un emprendedor que ahora te está mirando y que quiere lanzarse en el 2024 a emprender, ¿verdad? Entonces, para que la gente conozca un poco qué necesita y cuáles son los pasos iniciales, ¿verdad?
Bueno, sí. En principio lo que hay que entender es que la sociedad por sí es un contrato. Sí. Por ende, sí o sí, para contratar necesita que sea más de una persona la que forme esa... La que constituye la sociedad. La que constituya esa sociedad. Y después hay detalles técnicos como la elección del nombre, el objeto de la sociedad. Y bueno, en general recomiendo también que además de que por ejemplo, si en mi caso yo hago los estatutos, siempre es bueno que tengan también un abogado que les esté asesorando al respecto, ¿verdad? Pero más que nada, una vez que está redactada la escritura, se firma, eso va a Abogacía del Tesoro, como para que ellos dictaminen. Según el artículo 1051, creo, del Código Civil, dice que Abogacía tiene 8 días para dictaminar, ¿verdad? Ahí es donde yo creo que nos encontramos con un retraso en los tiempos, ¿verdad? Porque no siempre se cumple dentro de ese plazo. No es que no siempre se cumple, sino que ese plazo no se da. Yo creo que están sobrecargados y es un plazo muy corto también como para que puedan cumplir, ¿verdad? Y después de eso, si está todo bien el dictamen, entonces eso va a registros públicos y ahí tarda el plazo normal, de repente 20 días puede llegar a tardar, ¿verdad? Sí. Y es eso básicamente. Y los costos también dependen mucho del capital. Social y todo así eso, mismo, ¿verdad? Si empiezan con un capital bajo, no necesariamente les va a salir. Obviamente cuando ya estamos frente a una sociedad que quiere constituirse como una SAECA, por ejemplo, ahí también ya entra a participar como un sujeto más de la operación, la Comisión Nacional de Valores, ¿verdad? Es un paso más, ¿verdad? Así mismo, no. De acuerdo al tipo de sociedad, siempre tenemos que analizar si interviene, se necesita dictamen de la Superintendencia de Bancos, de acuerdo al objeto, ¿verdad? Sí, eso y eso también incide también en el capital, ¿verdad? Sí. Pero si estamos hablando de MIPYMES y que son pequeños emprendimientos, eso no se da tanto. Claro, Horacio, vos sabés que se habla mucho últimamente de las EAS, las empresas por acciones simplificadas, que es una herramienta que nace hace unos años con la idea, en teoría, y yo digo entre comillas, ¿verdad?, de facilitar la vida al emprendedor, de poder, es cierto que uno puede obtener una EAS en 3-4 días, ¿verdad?, de forma remota, de forma online, ¿verdad? Pero luego comienza el día a día de la EAS, ¿verdad? Apertura de cuentas bancarias y muchas otras cuestiones de que no son tan flexibles, el tema de un estatuto ya preestablecido, que uno no puede modificarlo si constituye una EA. Si tenés que decirnos en tu experiencia los puntos positivos y los puntos negativos que le encontrás a este tipo de herramienta como la EA para aquel emprendedor o aquella MIPYME que está arrancando en el mercado. Ya, bueno, yo creo que la EA es un poco, digamos, práctico para de repente los jóvenes que quieren abrir su pequeño emprendimiento, ¿verdad? Sí. Así como decía, es rápido, hay que tener identidad electrónica, sí. Con tu identidad electrónica vas creando todo y si es más o menos 72 horas está lista y ya se puede operar, ¿verdad? Sí. Ya hay un sistema de que está todo interconectado y ya con un solo proceso ya está todo, ¿verdad? Pero por otro lado digamos, yo creo que es rígida, muy rígida en cuanto a las modificaciones. Si no me equivoco, solamente se puede poner un objeto principal y uno secundario nomás. Sí. Otra cosa, por ejemplo, digamos, no se hace por escritura pública. Entonces, si una persona quiere hacer, por ejemplo, como su aporte, en vez de aportar efectivo, quiere aportar un vehículo o un inmueble, entonces ahí ya se ve en la traba de que tiene que hacer nomás por escritura pública, ¿verdad? Claro. Y ahí otra vez el hecho de que no necesita burocracia y en los tiempos, o sea, se extienden muchísimo. Una vez que hay que cambiar, por ejemplo, si también esos estatutos que son rígidos te dan la posibilidad de que uno pueda modificar, pero ya al modificar ya sale de esa situación de que está preaprobado,
entonces sí los tiempos ya se Y vuelven los trámites son más engorrosos y ahí Así termina mismo. siendo que la constitución de las EAS termina tardando más que hasta inclusive la constitución de una sociedad anónima. Así mismo. ¿Verdad? Sí. Entonces, sí, yo siempre celebré el nacimiento de esta herramienta, pero soy un convencido de que cuando uno genera una herramienta así, tiene que previamente hacer una interconsulta con todos los actores del mercado. Banco Central, para que el Banco Central vía normativa flexibilice la apertura de cuentas bancarias para las EAS, es algo que a mi criterio no se hizo. Yo recuerdo una entrevista que tuve en su momento con el ministro de Industria del gobierno pasado. Me decía, no sé qué hacer, me decía, porque las EAS se constituyen, pero no pueden abrir cuenta bancaria, ¿verdad? Y también tengo inversionistas extranjeros que constituyen también sociedades anónimas, quieren abrir cuenta bancaria y estamos complicados con eso. Entonces, una sociedad sin cuenta bancaria otra vez está con una complicación que le impide avanzar en su giro comercial, ¿verdad? Entonces, siempre yo digo que es importante que todos los actores interactúen y generemos herramientas más aplicables en el mercado. En tu experiencia, ¿se constituyen hoy en día más EAS? ¿Tu experiencia en tu oficina más EAS, más sociedad anónima? ¿Cómo está en ese sentido, Horacio? Lo que pasa es que a ver, hay gente que viene, acude al escribano para que le constituya su EAS, ¿verdad? Sí. Pero es algo, digamos, no somos necesarios Claro, para las lo personas. puede hacer de su ¿verdad? casa inclusive. Entonces no tengo una manera de controlar la cantidad de, digamos, tener una estadística Sí. de cuántas EAS se hacen, ¿verdad? Pero yo generalmente tengo más sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada en el estudio notarial, digamos, ¿verdad? Ya. Quiero ir a un primer corte, Horacio, en tu entrevista. Quiero luego hacerte otras preguntas que tienen que ver con el mundo siempre necesario, el mundo notarial relacionado también con el mercado financiero. Ok. Volvemos en breve con nuestro invitado. Llegamos al último bloque del programa. Estamos con el escribano Horacio Sklarkiewicz. Horacio, cada vez existe más, o sea, el auge de inversionistas que aterrizan en Paraguay para realizar numerosos tipos de inversiones genera muchas necesidades para los mismos. Y lo primero es el de constituir una sociedad anónima. Una pregunta recurrente que yo como profesional lo manejo, vos también, pero es importante que la teleaudiencia entienda, es que los accionistas, o sea, los requisitos que la ley establece para estos extranjeros, ¿verdad? Que si bien pueden ser accionistas, por ejemplo, no pueden formar parte del directorio. Si podemos hablar un poco al respecto. Sí, así mismo, o sea, de repente la gente está mal informada y cree que un extranjero no puede formar parte de una sociedad. Y en general, o sea, inclusive de las EAS, SRL, lo que no pueden es ser directores, representantes legales, tampoco pueden ser síndicos, ¿verdad? Sí. Pero sí pueden ser accionistas, pueden actuar, digamos, en calidad de inversionistas, pero no formar parte del directorio ni representar a la sociedad. Y es un caso realmente que se está dando mucho ahora, vienen a formar sociedades. En general la práctica que tengo es emprendimientos inmobiliarios, lo que Sí. están viniendo. Hay un auge de hace Sí. ya años en intenso crecimiento, ¿verdad? Importante, obviamente, no pueden formar parte del directorio salvo que estos extranjeros inician su proceso de radicación Así mismo. ante la Dirección de Migraciones, ¿verdad? Que ahora hubo un cambio en la normativa, no sé si estás enterado, te comento. Anteriormente uno podía directamente solicitar la radicación permanente. Ujú. Hoy en día te exigen que primero solicites la provisoria al extranjero. El extranjero tiene que tener 2 años provisoria y luego la radicación permanente. Ahí ya estaría habilitado, obviamente, inclusive luego la provisoria de formar parte del directorio de una sociedad, ¿verdad? Entonces, es importante que la audiencia conozca eso, ¿verdad? Y en relación al tema de los síndicos, Horacio, te quiero hacer una pregunta ahí al respecto, ¿verdad? ¿Tenés muchas complicaciones con clientes tuyos? Viste que el Código Civil habla de ciertas
características del síndico. Yo siempre, el otro día, un cliente que estaba con una sociedad muy interesante, con un capital de casi $1 millón, ¿verdad? Y le quería poner el síndico a su hijo que tenía 18 años de edad, ¿verdad? Acaba de terminar el colegio, ¿verdad? Entonces, bueno, y la gran pregunta, ¿y puedo ponerle a mi hijo de síndico, verdad? Claro. Entonces ahí hay un tema, te suele pasar en la escribanía eso, cómo manejar ese tema con los clientes de repente, ¿verdad? Porque el Código Civil habla de cierta idoneidad, mayor de edad, idoneidad, pero no define, bueno, qué idoneidad, ¿verdad? Claro, pero de hecho el síndico, digamos, tiene que ser un extraño también a la sociedad. Claro. Por eso hay limitaciones también Sí, en cuanto al claro, parentesco entre claro. los directivos. En este caso era una persona que él invertía el dinero, ¿verdad? ¿Verdad? Pero el hijo iba a ser síndico, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces yo le decía, pero a veces el cliente no entiende que el síndico es una figura, la sindicatura es un órgano en la sociedad, es muy importante, que cumple un rol muy importante en la sociedad. Y a veces nos pasa, o a vos escribano te pasa, a lo mejor ya te envían nomás ya el nombre del síndico con su número de cédula, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo manejar ese tema de repente con el cliente, verdad? Claro, nosotros lo que estamos es obligados a preguntar, ¿verdad? No podemos a veces estar indagando el grado de, por ejemplo, de parentesco que pueda tener con todo, ¿verdad? Salvo que sea notorio, ¿verdad? Sí. Y básicamente es eso. La mayoría ya le pone, digamos, que ya tiene experiencia, le piden a su contador que forma parte de la sindicatura. Que sea el síndico. ¿Tenés experiencia, Horacio? ¿Tuviste experiencia, todo un tema hoy en día con las cuestiones relativas a la prevención del lavado de dinero activo? O sea, usted como escribano están también obligados a alguien que venga y, qué sé yo, realice una transacción en tu oficina notarial y haga un pago de, no sé, $500,000 en efectivo, o como escribano tenés que hacer un reporte, ¿verdad? Es una cuestión que también tienen que manejar la gente, ¿verdad? Sí, nosotros estamos obligados, de hecho, a reportar específicamente las operaciones en efectivo mayores a $50,000, ¿verdad? Sí. Pero no es que solamente eso, ¿verdad? En general, si notamos, aunque sea de menor valor, pero si uno se da cuenta de que la situación es rara, entonces estamos obligados a reportar y reportamos también a la corte. Claro, hay un reporte a la CEPRELAT y un reporte también en forma paralela a la corte, ¿verdad? Así mismo. Están obligados a eso, ¿verdad? Sí. Horacio, una reflexión, quiero, el tema, acá como te dije, en este programa apostamos mucho a apoyar a las MIPYMES, ¿verdad? A los emprendedores, ¿verdad? Entonces, te invité al programa porque conozco el escribano Krakevich, es muy buen escribano, pero también suele apostar mucho a fortalecer y ayudar un poco a los emprendedores nuevos. Hoy en día un emprendedor tropieza con los primeros problemas de repente crear una sociedad anónima. O sea que eso tiene un costo, sí, ¿verdad? Y él tiene que tener capital operativo para su empresa, tiene que pagar trámites dependiendo del rubro, en instituciones públicas, tiene que pagar un contador, tiene que pagar un escribano para la SA. Entonces, yo sé que el escribano, generalmente cuando se trata de emprendedores, reúne los requisitos de bueno, bonito y barato, como se dice, ¿verdad? Entonces, es importante también de nosotros profesionales apoyar un poco este mundo de emprendedurismo. Quiero contactarte también con la presidenta de la ASO MIPYMES, Guillermina Islas, que yo sé que ella está con un plan para el 2024 de que haya un poco de apoyo a los emprendedores con cierta estandarización en los procesos de constitución de sociedades, ¿verdad? Entonces, no sé qué opinar al respecto en ese sentido. Importante también un apoyo. Al final la economía se mueve y a todos nos beneficia eso, Horacio. Claro, no, lo que nosotros buscamos es que viene gente al estudio y quiere emprender y nos adecuamos un poco a lo que puede la persona, ¿verdad? No queremos que la gente que quiera emprender se vaya y con la cabeza echada, digamos que no pudo abrir su sociedad porque le pareció muy caro. Entonces nosotros siempre le vamos asesorando qué tipo de sociedad
el tema del capital, por ejemplo, que empiece con un capital no muy alto, entonces... Se reducen costos ahí de pago de tasa y varias cuestiones más, ¿verdad? Así mismo. Sí, eso es importante. Sí, porque yo siempre digo que es un aporte a la sociedad que nosotros los profesionales, que podemos decir que ya tenemos una carrera hecha, podamos de repente colaborar un poco con estos emprendedores que están arrancando, ¿verdad? Porque o si no arrancan informal, Horacio, se van y bueno, y prestan la cuenta bancaria de su papá, cerran un contrato con la sociedad de su vecino, pero en realidad él presta el servicio y la plata le deposita en otra cuenta, entonces nacen torcidos y ahí ya van a crecer torcidos, ¿verdad? Entonces la informalidad es uno de los principales flagelos de nuestra economía y creo que nosotros tenemos ahí un rol importante que cumplir y podemos de repente apoyar a este grupo. Entonces voy a hacerte contacto con esta gente de la Federación Paraguaya MIPYME. Te agradecemos mucho, muy importante haberte tenido en el programa, conocer un poco sobre esta experiencia y quiero más adelante seguir invitándote. Vamos a hablar mucho, Horacio, a partir de ahora de herramientas bursátiles, constitución de fideicomisos, constitución de hipotecas. Sé que tenés también mucha experiencia en todo lo que tenga que ver hipotecas, ¿verdad? Que la gente un poco comience a entender qué implica constituir una hipoteca, una prenda. Son a veces cuestiones técnicas, pero es importante que el ciudadano, el televidente conozca y se vaya familiarizando con eso, ¿verdad? Perfecto, no, si ese es un tema fideicomiso, hipoteca que está muy en auge y que da como para un programa completo. Así mismo. Muchas gracias, Horacio, por estar con nosotros. Gracias a vos y antes de despedirnos quería felicitarte también por el nuevo emprendimiento de la digitalización de la revista. Sí, estamos ahí tratando de ayornarnos un poco a los nuevos tiempos. Siempre es importante, no solo, como ustedes saben, Crédito y Consumo, es una revista que nació como revista impresa hace 7 años. Luego llegamos a la televisión, ya estamos hace 100 programas acá en Canal Pro, 2 años y medio aproximadamente. Y bueno, ahora dimos un paso más, digitalizamos un poco y tenemos una revista digital. La idea es generar un ecosistema y que la gente comience a conocer un poco más sobre el mercado de crédito, mercado financiero y todas las herramientas que van a ayudarnos a todos y van a involucrarnos a todos, por sobre todo a hacer crecer el país, ¿verdad? Y tu rol también muy importante en ese proceso. Gracias, Horacio, por estar. Gracias a vos. Esta fue la entrevista con el escribano Horacio Sklarkiewicz, un programa más de crédito y consumo. Lo esperamos nuevamente el próximo jueves aquí por Canal Pro.